Saludos, bendiciones, pues ya estamos nuevamente aquí, ¿verdad? Vamos a ver un poquito, ¿verdad? Aún continuar con examen de conciencia, continuamos con ello, ¿verdad? Las siguientes preguntas para hacernos. Me he rebelado contra la voluntad de Dios, renegando interiormente con palabras acerca de lo que me sucede. Nada, he renegado, ¿verdad? Si alguna vez hemos hecho, por ejemplo, han mantenido así como dicho palabras, ¿verdad? Lo que Dios nos ha permitido pasar, y a veces yo he renegado, ¿verdad? De hecho, he dicho, ¿verdad? Yo Dios esto, ¿verdad? O sea, blasfemado contra Dios también, o sea, todo eso se ha renegado con ello, ¿verdad? Pues pensemos, recordemos, si alguna vez lo hemos hecho, pues pensemos, ¿verdad? Pedimos perdón a Dios. Recuerdo de vez en cuando algún favor de Dios para decirle gracias. Alguna vez le hemos dicho gracias a Dios por los favores que hemos recibido. Si lo hemos hecho, qué bueno, y si no, pues pidamos perdón también a Dios por ello, ¿verdad? Porque yo creo que todo el tiempo recibimos favores de Dios. Simplemente el que nos levanta en la mañana, ¿verdad? Y es para darle gracias a Dios, ¿verdad? Son favores que nos da y nos regala. O soy como los leprosos del Evangelio, que no encontraron tiempo para dar gracias a Jesús. Ah, como ya ven, como esos 10 leprosos que Jesús, como dice, sanó, pero nada más uno vino a agradecerle, ¿verdad? Decirle gracias. A veces pues pensar en ello. Si Dios nos ha dado y regalado esos favores, ¿verdad? Como dice, le hemos pedido, ayúdame en mi salud, ayúdame con este problema y todo eso, ¿verdad? Él nos ha ayudado y ni siquiera hemos sido desagradecidos con Dios en ese momento, pidamos perdón. Es bueno pedir perdón porque a veces somos ingratos con Dios, recibimos tantos regalos y bendiciones de Dios que ni siquiera le decimos gracias, Señor, ¿verdad? ¿Cómo hemos sido con Dios? Me acuerdo de Dios varias veces cada día para darle gracias, ¿verdad? Me acuerdo de Dios para agradecerle en el día, o simplemente pues dejo mi día pasar como un día normal. Ni siquiera en la mañana que me levanto le digo gracias, Señor, por este nuevo día, gracias por cuidarme durante la noche, ¿verdad? O en el día, gracias, Señor, por estos alimentos, gracias por el trabajo, gracias por la vida, gracias por la lluvia, gracias por el sol. Lo he hecho, realmente no le digo ni siquiera gracias, ni me acuerdo, ¿verdad? Si quiero simplemente, pues, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vámonos, pero no me acuerdo de ello. Le he pedido perdón a Dios por ello, ¿ya? Lo he hecho. Entonces dice, le pido perdón, encomendándole lo que tengo que hacer y ofrecerle mis acciones. Le pido perdón a Dios por mis malas acciones. Le encomiendo mis cosas que voy a hacer en el día. Ya le digo, Señor, ¿verdad? En este día pues me consagro a ti, ¿verdad? Para todo lo que haga, pues sea agradable a tus ojos, lo hago o no lo hago. O simplemente como le digo, un día más, me levanté, me arreglo, me voy al trabajo, ahí hago mi trabajo y todo, pero ni siquiera pienso en Dios, ¿verdad? También es eso, pedir perdón. Soy indiferente y paso horas y horas sin acordarme de Dios, ¿verdad? ¿Qué he sido? O sea, soy indiferente, ni siquiera me acuerdo de Dios. ¿O qué? ¿Verdad? O sea, pensar en ello. San Francisco se estremecía de tristeza cuando se le pasaba un cuarto de hora sin acordarse de Dios. Imagínense San Francisco, solamente por 15 minutos sentía triste si no se acordaba 15 minutos de Dios. Hay que tener siempre a Dios en la mente, en el corazón, que siempre viva y reina en nuestros corazones, ¿verdad? Por eso dice él, le pasaba eso. He tenido por fin de que hago y de lo que digo al conseguir mayor gloria para Dios y bien para las almas. Me he dado cuenta lo que he dicho para el bien para los demás, o he hecho todo lo contrario, ¿verdad? Les he dado hecho algo para los que las almas no estén bien o no, ¿verdad? O más bien el fin que busco es inflar mi orgullo y aumentar la estimación, ¿verdad? O lo que he hecho bien por los demás, lo he hecho solamente por esta causa, por esta razón, para que todos me vean, como dice, como que yo les ayudé, como que yo hice, como que esto y lo otro. O si hace bien, si lo hemos hecho por esa causa, pues como dice, no es válido. Y como decimos, ahí caemos ya en ese ego, en ese egoísmo, ¿verdad? Como decimos, ya estamos fallándole a Dios por esa parte, porque lo estamos haciendo para que los demás nos estimen, para obtener fama de todos los demás. Si lo estamos haciendo por ese lado, entonces ya estamos fallándole a Dios,
¿verdad? Pero si es simplemente por amor, por ayudar, porque realmente lo estamos viendo, entonces eso sí, es correcto. Pero si es para obtener fama, para que los demás me vean, me traten bien y todo eso, entonces ya no es correcto, ¿verdad? Sabiendo que mi alma necesita tanto la oración como necesita el cuerpo de la respiración, lleno mi día de pequeñas oraciones. Hago oraciones por lo menos en el día, alguna vez o algunas ocasiones, si lo hago o no lo hago, ¿verdad? Pensemos en ello. ¿Lo he hecho o no lo he hecho? ¿He hecho esa oración en el día o simplemente me he olvidado de Dios? He tenido sentimientos de antipatía, de resentimiento contra los demás. He sido antipática con los demás, antipático con los demás. He sido resentido con los demás, ¿verdad? Con aquellos que me rodean. ¿Cómo he sido, verdad? Con todos ellos. He demostrado frialdad y desprecio hacia las personas. He sido indiferente contra todos los demás, ¿verdad? Pensemos en ello, cómo he sido con los demás. Si he sido indiferente, he despreciado a las personas simplemente, ¿verdad? Por despreciarlas, entonces también falta, ¿verdad? Como decimos, para ir entendiendo en qué le he fallado a Dios, en qué he quedado mal con Dios, ¿verdad? En qué he pecado contra Dios, en qué momento he pecado contra Dios, ¿verdad? Todo esto es bien interesante. Muchas personas a las cuales se les han presentado las dos interiores preguntas se han puesto a pensar y se han puesto a sudar también, ¿verdad? Porque a veces sí, pues sí, a veces he despreciado a los demás y han comprendido que con Jesucristo y con Dios Padre no tratarían de ciertas boberías que dicen en sus confesiones. Y en cambio, si hablarían de aquello que les roe el alma, ¿verdad? Porque a veces se platica, se le dice al Padre cuántas cosas, ¿verdad? Simplemente tantas cosas que no son los pecados que debemos decir. A veces, como le digo, simplemente le hacemos una historia al Padre tan grande, pero el pecado nomás no le llegamos al pecado, ¿verdad? O sea, eso es lo que tenemos que ver. Dice, si no, al contrario, tiene que sacar todo aquello que traigamos en el alma, que nuestra alma esté pegada, que traiga esa inmundicia. Ahora su vida interior, ¿verdad? Tenemos que sacar todo lo que hay en lo interior. Por ejemplo, ¿verdad? Que hay un ejemplo, que no saben aceptar a las personas que viven en sus hogares. Por eso dice, se desprecian, se maltratan, ¿verdad? Se les dice a veces, se tratan mal a esas personas y a veces hasta los propios hijos, ¿verdad? Se les desprecia a veces a los hijos, se les maltrata, se les dice groserías o todo ello al esposo, a la esposa, a la mamá, al papá, a los hermanos, ¿verdad? Dice simplemente es eso, por eso pensar de veras a quién he lastimado así, a quién he despreciado, a cómo he sido egoísta con él, con ella. A pensar en eso, si lo hemos hecho cuántas veces y todo eso, ¿verdad? Todo es adentrarnos a ello. Dice que se rebelan contra su situación económica, ¿verdad? A veces dice que se desprecian a veces por las enfermedades, ¿verdad? No, pues no, y luego más ahorita con este virus. No, ni te me acerques ni vengas porque no quiero que me traigas esa enfermedad, ¿verdad? O sea, cosas así que ni siquiera a veces uno se tiene que tratar bien. Dice, a veces se desaniman por su debilidad, ¿verdad? A veces se desaniman por la casa, por ejemplo, como dice aquí, por el cónyuge, o sea, todas esas cosas, ¿verdad? Que no han aceptado aquel fracaso que Dios ha permitido también, ¿verdad? A veces eso es lo que sucede también, que a veces por eso dice, renegamos de Dios, ¿verdad? Renegamos, porque a veces sucede que tenemos fracasos en la vida también, ¿verdad? Tenemos problemas, como dice, con el cónyuge, en la casa, o sucede en cualquier cosa, y es lo que hacemos inmediatamente. Ay, que porque Dios no me ayuda, ay, que por esto, o sea, le echamos todo, queremos a veces culpar a Dios. No, a veces no es todo es con Dios, ¿verdad? Por eso dice, si lo hemos hecho alguna vez, pues pidamos perdón por ello, ¿verdad? Porque a veces no nos resignamos jamás a una decepción que nos sobreviene. No nos resignamos, no aceptamos a veces la voluntad de Dios, ¿verdad? No la aceptamos con amor, no queremos cargar nuestra cruz con amor y renegamos, ¿verdad? Y empezamos a decir cosas a veces contra Dios. Pues no, eso no, ¿verdad? Dios no quiere eso. Dice, a veces se siente rebeldía en el corazón, que se complacen en coleccionar tristezas, a veces simplemente, ¿verdad? Y viene la depresión, viene todo eso,
¿verdad? En lugar de confiar en Dios, ¿verdad? Confiar en Dios y pedir perdón a Dios, a veces nos dejamos envolver por ello, ¿verdad? A veces por eso vienen esas tentaciones y nos dejamos envolver por esas tentaciones que el enemigo pone. A veces pensando y pensando, ¿verdad? Lo que vamos a hacer, pero a veces pensando, ¿verdad? En que Dios no nos ayuda, que Dios no está allí, que nos deja solos, que esto y lo otro. O sea, empieza esa renegadera. Y a veces dicen que no, que a veces ya se dice que haciendo ese, pues sí, ¿verdad? Cuando realmente ya aceptamos a Dios, entonces ya podemos decir, no quiero seguir pecando, no quiero seguir lastimando a Dios, cuando realmente reconocemos, ¿verdad? Que realmente ofendimos a Dios con nuestras palabras, con nuestras acciones, ¿verdad? Entonces es cuando ya reconocemos que entonces sí, realmente entonces ya no quiero seguir pecando ni lastimándome Dios de esta manera como lo estaba haciendo, ¿verdad? Es reconocernos pecadores, reconocernos que de veras le hemos faltado a Dios, ¿verdad? Pero se complacen a veces en imaginar que ciertos pecados le podrían más sal a la vida, ¿verdad? A veces muchos se equivocan, muchas personas, ¿verdad? Como dice ahí, a veces nos equivocamos, ¿verdad? Se equivocan diciendo, ay, pues al cabo cometiendo un pecadillo ahí nomás sencillo, hombre, al cabo nomás un ratito y ya, ay, algún día me voy a confesar, ¿ah? Al cabo, ¿qué pasa? No pasa nada, hombre, con nomás poquito que haga. No, ¿verdad? Claro que no. Porque dice, pues ese como que está pecando, como que te da algo mejor, ¿verdad? Por ejemplo, si haces chistes de doble sentido, pues para que te sientas feliz, ¿verdad? O sea, dices, pues qué tanto, pues si no, no te va a dar la alegría. Pero podemos buscar otra manera, ¿verdad? Pero es el enemigo que te hace caer en ello. No dejemos que el enemigo nos haga pensar que está bien, que es correcto, ¿verdad? Lo que estamos haciendo. No. Dice que viven enturbiados en un ambiente de lamentaciones, ¿verdad? Tristemente, en lugar de salir del pecado, más se va hundiendo, dice, por eso no dejemos que el enemigo nos envuelva, ¿verdad? Dice, no te quejes más, que todo el que se vive quejando, como dice, más mal se le va a ir, ¿verdad? Otra pequeña lista para recordar nuestra terrible falta de fe y de esperanza es que se hace aun cuando acabamos de confesarnos, ¿verdad? A veces acabamos de confesarnos, acabamos ya de decir todos nuestros pecados, nuestras faltas, y todo, pues pensamos que todo está bien, que ya todo seguro, ya está todo bien, ¿verdad? Que nada cambiará en nuestras vidas. A veces pensamos eso, decir, nada, pues bueno, ya me confesé, pero pues, híjole, a lo mejor, ¿verdad? Pero si hago este cambio, pero pues no, es que no, ¿verdad? No va a cambiar mi vida o va a cambiar pues para algo que no, ¿verdad? O sea, para algo que no. O sea, como que no queremos hacer esos cambios, ¿verdad? O sea, no, hay que pensar que sí, que al dejar ese pecado ya en el confesionario ya Dios nos lo perdonó, es no volver otra vez a lo mismo. ¿Verdad? No tener ese pensamiento que de todas maneras, ¿verdad? Pues bueno, o también caemos en esa tentación, decir, pues ya pequé, pues hay que seguirle. Pues al cabo que a ratito voy y me confieso otra vez. Pero luego, ¿dónde tenemos la garantía de que vamos a tener esa oportunidad de volver a confesarnos otra vez? ¿Por qué no mejor evitar el pecado en lugar de seguir con ese pecado, ¿verdad? No caigamos en esa tentación, porque muchos en eso se han quedado, ¿verdad? Decir, ay, pues al cabo un pecadillo más que más, al cabo rato voy y me confieso, uno más al cabo rato, no y no. ¿Verdad? Es decir, no y basta ya, no más pecar. Dice, hay otras cosas, ¿verdad? Que a veces continúan volviendo a comenzar en lo mismo que antes, se vuelve lo mismo y a veces le damos, como decíamos, ¿verdad? En el video anterior, le damos vuelta al mismo pecado, sin poder enmendarnos, porque a veces nosotros somos los que tomamos la decisión, o cambio en mi manera de actuar y dejar ese pecado, o sigo con él arrastrándolo. ¿Por cuánto tiempo? Pues solamente tú eres el único que decides, nosotros somos los únicos que decidimos. Nadie va a decidir por nosotros de dejar ese pecado, solamente cada uno de nosotros. Dice, como si Dios se le hubiera acabado el poder de su misericordia. Decir, pues hay que seguir a cabo, pues de todos modos ya Dios ni me va a perdonar, ya así como soy, pues ya voy a seguir. O sea, no, el enemigo es el que te dice eso, ¿verdad? Dios siempre es misericordioso, como si el pecado o la mala costumbre fuera más fuerte que Dios. ¿Ustedes creen que el pecado es más fuerte que Dios? Lógicamente que no. La misericordia de Dios es más fuerte.
Y Él nos puede ayudar y Él perdona todos los pecados, como dice, hasta los que son rojos los perdona y los hace blancos como la nieve. Si nuestro corazón, nuestra alma blanco como la nieve, pero siempre y cuando nosotros queramos rechazar ese pecado, esa falta, vamos a poder entonces estar en paz y unidos a Dios. Quizás no nos confesamos de que ya no empezamos nada especial con Dios, ¿verdad? Quizás no nos confesamos de que ya no esperamos nada especial con Dios en nuestra conversión y mejoría, ¿verdad? Por eso seguimos con lo mismo. No, claro que podemos seguir siendo mejores. Claro que podemos vivir mejor con Dios y convertirnos completamente. Dios nos quiere perfectos. Dios quiere que vivamos esa perfección. Dios nos quiere santos para que podamos disfrutar en esa vida eterna. Pero para eso hay que decidir, como decimos, y ser firmes y decir, no más voy a seguir pecando. No más voy a seguir siendo mentiroso. No más voy a seguir robando. No más voy a seguir matando. No más, no más. No y no, o sea, uno mismo tiene que ser firme y decir no, ¿verdad? Ya que nos resignamos a seguir siendo mediocres, ¿verdad? Porque ya cuando decidimos seguir con el pecado, o sea, entonces te estás resignando a ser mediocre, a vivir cometiendo siempre las mismas faltas. O sea, tú mismo lo estás decidiendo, permanecer miserable espiritualmente. ¿Quieres permanecer en esa miseria? ¿Verdad? No. Al contrario, como hasta ahora, entonces, pues dice, vas a hacer el más mínimo esfuerzo. Pero si quieres ser diferente, quieres ser mejor para Dios, vas a esforzarte por dejar el pecado. No te conformes con ser mediocre. No te conformes con que el enemigo envuelva tu alma. No te conformes. Si le digo que a veces estamos allí, no queremos sufrir un dolorcito, no queremos sufrir cualquier cosa en la vida, no queremos sufrir ni siquiera una quemadita en nuestra mano, en cualquier lado. Imagínense estar eternamente en ese fuego eterno. Pensemos en ello. Entonces eso nos va a motivar a dejar el pecado y a no seguir pecando más, ¿verdad? No dejemos que el enemigo nos envuelva. Dejémonos envolver por la misericordia de Dios, que Dios quiere nuestra transformación. Que así sea, que así sea y que así sea. Pues muchas gracias. Con esto, como decimos, vamos a terminar lo que es el examen de conciencia, ¿verdad? Cómo poder seguir haciendo ese examen de conciencia, ¿verdad? Y pues seguir echándole ganas para seguir motivándonos, ¿verdad? Y seguir siendo mejores personas. Pues muchas gracias. Si alguien tiene dudas, preguntas ¿verdad? Acerca más de lo que es examen de conciencia, por ahí déjenoslas. Nosotros por ahí buscamos las respuestas, ¿verdad? Y pues seguimos adelante. Suscríbanse, por favor, denle un dedito arriba, compártalo también, ¿verdad? Para que más personas pues conozcamos más a fondo lo que es el examen de conciencia. Muchas gracias, muchas bendiciones y pues ahí seguimos adelante. Con Dios todo, sin Él nada. Con Dios todo, sin Él nada. Si queremos vivir esa santidad, luchemos por ser mejores, que Dios nos quiere para Él. Que así sea. Muchas bendiciones. Hasta luego.